Soy la doctora Celia Escamilla Rivera, del Departamento de Gravitación y Teoría de Campos. Soy cosmóloga y especialista en el estudio de la energía oscura. Entonces, básicamente, la dirección que sigo en esta investigación es responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la energía oscura? Sobre todo en el papel que está desenvolviendo en cuanto a explicar la aceleración cósmica que se está observando en el universo. Bueno, cosmología es la ciencia del cosmos. Es la rama de la física que se encarga de estudiar cómo nació el universo, cómo podría acabarse, qué es lo que está ocurriendo en él. A diferencia de las diferentes ramas en física, y eso es algo de admirar y por eso me dedico a la cosmología, es que a veces uno en un laboratorio tiene control de los experimentos, uno puede realizar los experimentos. En el universo tenemos que esperar que pasen. ¿Sí? Nosotros no podemos realizar experimentos en el universo, tenemos que esperar que alguna cosa pase y ahora sí somos capaces de poder medir en este caso qué es lo que está pasando y sobre todo lo más bonito, ¿no? También poder plasmar todos esos fenómenos a través de ecuaciones. Entonces por esto es atractivo, ¿no? En mi caso, ¿no? De estudiar precisamente este fenómeno de la aceleración, de la expansión acelerada del universo, ¿no? Se está observando, entonces qué podría ser o qué ecuación podría tratar de describirla de manera exacta. La cosmología tiene diferentes caras. Durante los años 80, 70, cuando, por ejemplo, en el 84, que se acuñó por primera vez el concepto de energía oscura, apenas sugeríamos teorías. Partíamos de alguna ecuación, sobre todo siempre ha sido la columna vertebral las ecuaciones de Einstein. Entonces tratábamos de proponer soluciones a estas ecuaciones, hacer la matemática estándar y proponer una solución, etc. Pero ahora todo esto se ha extrapolado a la parte de precisión porque con esas mediciones que ahora tenemos por ejemplo, del telescopio Hubble o de la misión Planck o ahora que tenemos ya de las ondas gravitacionales, ya podemos utilizar esos datos como si fuera digamos, una estadística cruda y ahora sí probar estas teorías que ya tenemos a mano. Entonces digamos que están muy, digamos, de la mano, lo que es la cosmología teórica y la cosmología de precisión, pero una ayuda a la otra. Y entonces es descubrir si es, en efecto, cuál a grandes rasgos podría ser la consecuencia de esta aceleración cósmica, si es debido a que falta modificar la teoría estándar de Einstein, o tal vez tengamos que ir un poco más allá como teorías alternativas o propuestas alternativas a la gravedad, o simplemente no estamos entendiendo muy bien todos estos datos astrofísicos, ¿no? Que hemos estado recibiendo. Entonces son esas dos vertientes en las que me encuentro trabajando y una de las más importantes es la implementación de estas nuevas herramientas computacionales como es el aprendizaje automatizado o coloquialmente en inglés como se conoce el machine learning. Si lo vemos desde el punto de vista científico, todas estas herramientas computacionales también pueden ayudarnos a tratar de responder importantes preguntas, ¿no? En la ciencia. Y sobre todo, en mi caso, yo las utilizo para tratar de ver si puedo darle una respuesta a este fenómeno, ¿no? de expansión acelerada en el universo y ver si efectivamente con estas herramientas y modificando las teorías de la gravedad que ya entendemos muy bien, pues ver si podemos explicar este concepto de energía oscura. Entonces, toda esta implementación de aprendizaje automatizado, de tratar de responder la energía oscura, fue un proyecto que sometí a una colaboración internacional. En este caso ya es internacional, pero empieza con el corazón desde un punto de vista europeo, que es COST, que viene siendo como una colaboración europea para la ciencia y la tecnología, de sus siglas en inglés. Entonces la misión de esta colaboración es básicamente reunir a diferentes países, empezó reuniendo a diferentes países en Europa, con la finalidad de que cada uno aportara algo relevante en un aspecto científico. Empezó, por ejemplo, estudiando primero teorías alternativas a la gravedad, entonces se incluyeron países como España, Portugal, Italia, Alemania, y ahora el enfoque es hacia un poco más observacional. Ahora la nueva colaboración ya se abrió un poco más a nivel internacional, permitiendo que países de aquí de América también se adjuntaran. Entonces, por ejemplo, ahora ya países como Estados Unidos, Canadá, con esta propuesta que sometí del estudio de la energía oscura, ahora México ya está dentro de esta lista. Entonces eso nos permite como amarrar estos lazos, ¿no? Científicos con los países de Europa y de esta manera tener esta sinergia
entre las investigaciones que se están haciendo. Esto va a ser un gran avance en ese sentido, tanto en mi carrera como para el Instituto de Ciencias Nucleares, porque nos va a permitir precisamente explorar nuevas maneras de cómo se hace este tipo de investigación, y no solo eso, sino que también va a permitir el intercambio de investigadores, en este caso de mi departamento, y también de estudiantes, que es lo que se busca eventualmente. Con esto, por primera vez México forma parte de esta colaboración. Fue un arduo trabajo de papeleo burocrático en ese sentido, porque no es adherir nada más a la universidad, a la UNAM en sí, es primero pasar por un proceso de vamos a ver si México es apto como país, luego es la UNAM y luego es el Instituto de Ciencias Nucleares y luego va el Departamento de Gravitación. Entonces digamos que es como una línea, ¿no?, que hay que seguir para llevar a cabo este proceso. Al someter mi proyecto, después de varias entrevistas, después de seguir todo el protocolo, pues ya se decidió que fuera la representante aquí en México de esta colaboración. Con esto ya inicia un nuevo puente de comunicación entre México y todos estos países europeos, y no solo eso, sino que ya van a estar empezando a ingresar países como por ejemplo Irán, Pakistán. Entonces ya empieza de nuevo esta sinergia, no solo nada más con Europa, entonces COS va en ese sentido, ¿no? Estando dentro, ya vamos a tener, digamos, más abierto este canal de comunicación. Esto va a permitir que investigadores, por ejemplo, si están interesados en participar de esta propuesta, pues se pongan en comunicación conmigo y entonces enlazar, ¿no? El caso es llevar un grupo de investigadores mexicanos, en especial de aquí, del Instituto de Ciencias Nucleares, para que ahora sí venga la siguiente propuesta y esta nueva colaboración con COS pues evolucione todavía con grandes planes, ¿no? No solamente quedarse con un representante mexicano y que ahí sea nada más, ¿no?, sino también tener a muchos mexicanos trabajando en este nuevo puente de la investigación de la cosmología de precisión.